La pregunta a ti que me escuchas, ¿estamos programados para creer en Dios? Sí, escuchaste bien. ¿Estamos programados para creer en Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema espiritual? ¿Es un tema que en México a dónde nos lleva? ¿De dónde nos trae? Es un tema muy interesante esta pregunta, el tema de creer en Dios. Fíjense que me acompaña Fernando Álvarez, Senior Group Director de Ipsos en México. Fer, hicieron un estudio, lo hacen cada año. Exacto. Me estabas comentando que este estudio se hace en 27 países. ¿Tienes idea más o menos qué países son? En realidad es de todo el mundo. De Latinoamérica es Brasil, México, Colombia, Argentina, casi toda Europa, obviamente Norteamérica, entendas Estados Unidos y Canadá, y muchos países de Asia, la India, China, Bien. en fin. ¿Qué buscan con este estudio? Para nosotros es muy importante tener trazabilidad de los cambios que se dan en la sociedad. Creemos que siempre es importante no solo tener información de mercado, sino conocer a las personas más allá. Y conocer a las personas implica muchos aspectos. Entonces, a través de una plataforma que se llama Global Advisor, que es propietaria de Ipsos, hacemos investigación para entender qué pasa y qué cambios hay en la sociedad a lo largo del tiempo. Y la pregunta en este caso, o el estudio en este caso, es Religión 2023, creencias alrededor del mundo. Exactamente. Entonces, entran a 20 y tantos países, preguntan, etcétera, a través de esta gran plataforma. Se titula, insisto, Creencias alrededor del mundo, hablando de religión en este año 2023. Válgame. Las variaciones, las generaciones en cuanto a prácticas religiosas, las creencias, el papel de la religión en la actualidad y sobre todo, Fer, y más adelante voy con Patricia Rubio y con Alexander Becker, sobre todo después de pandemia, porque no sé si la pandemia, así como nos metió a nuestras casas, nos metió para adentro en la espiritualidad. No lo sé. A lo mejor nos volvimos más espirituales, más sensibles, más creyentes de Dios. No lo sé. El estudio me imagino que arroja suficiente información. A ver, ¿seguimos siendo en México mayormente religiosos según este estudio? Totalmente. ¿Cuál es el panorama del mundo? 85% de los mexicanos creen en Dios o en alguna fuerza superior. Sin embargo, más de 7 de cada 10 siguen siendo cristianos o católicos. Realmente el porcentaje, digamos, de no religiosos, por no llamar ateos o no llamar agnósticos, es alrededor del 17% en México. Entonces, hoy seguimos siendo un país altamente religioso y que además está muy vinculado a la percepción de felicidad o de realización, la creencia en este país. ¿Podrías diferenciar cristiano de católico? Habrá gente que no sepa. Los cristianos creen en Cristo como figura redentora y en realidad en todas sus variantes, desde el catolicismo, los protestantes, las diferentes religiones que se fundan alrededor del cristianismo o de la llegada de Cristo al mundo, ¿no? En estos 27 países encuestados, ¿la religión, todos tienen una religión? ¿O hay muchos agnósticos? ¿Qué encontraste en el panorama mundial a través de Ipsos, el estudio que hace Ipsos? Es muy interesante porque justo países como Tailandia, países como Turquía son altamente religiosos. Más del 80, del 90% de la población se considera religiosa. Y si te vas a Europa del Norte o te vas a Corea del Sur, encuentras que los porcentajes de religiosidad ya están abajo del 40%. Ándale. Pero hay un fenómeno bien curioso y creo que te va a llamar la atención. Países con alta religiosidad, la gente más joven tiende a no ser religiosa. Y en países con muy baja religiosidad, la gente más joven es la que se está abocando a la religión y es lo que están declarando creer en Dios, creer en fuerzas superiores. Es un fenómeno que a nosotros nos llama la atención y nos parece interesante en este momento. Qué dato, ¿eh? Qué dato. A ver, profesor Alexander Becker, ahorita voy contigo, Patricia Rubio. El profesor Alexander Becker, además de ser historiador por parte del Instituto Mora,
es especialista, y contigo vamos a hacer un programa aparte, fíjate, de la historia de la iglesia en México del siglo XIX y todo lo que se llaman contrarrevoluciones católicas en México. Este tema es muy interesante porque de verdad que nos define a los mexicanos. ¿El tema de la religión define a México? Por supuesto, creo que México nace como parte de esta noción de la unidad católica, ¿no? La unidad católica que es legada del mundo hispánico. Cuando se logra dividir esto, entonces México va perdiendo este propio sabor. Los propios historiadores, ¿no?, del siglo XIX y XX, ¿no?, la historiografía conservadora, intentó siempre relacionar esto. Claro, por su parte, el mundo liberal buscó, a través de la laicidad, la secularización, Ser laicos, claro. separar esto y dar una nueva noción de México. Esto lo tenemos en 1867. Con el triunfo del liberalismo, con el triunfo de Juárez, pues esta reacción católica que hacía que públicamente, ¿no?, en materia política, se tuviera la presencia de la religión, principalmente de la católica, pues se va quedando a un lado. Entonces, podríamos decir que sí, la religión es un principio constitutivo, tradicional de México. Pero seguimos siendo constitucionalmente laicos, Claro, a pesar de que se diga lo contrario hoy en día. Claro, esta constitución a la que me refiero es la constitución natural de los pueblos, ¿no?, que se sostiene a través de la tradición y no a través de los contratos rusonianos, podríamos decir, ¿no? Háblanos más fácil. Háblanos, historiador, más fácil, porque tú dominas el tema, pero Claro, ya el rusoniano ya no le entendemos ¿A nada. qué refiero? A esta serie de pactos, ¿no?, que se tienen pues con el pueblo, de la manera en la que pues todos estamos de acuerdo, ¿no? Nuestras ideas de la libertad de los individuos pues pasan a esta idea constitucional, ¿no?, a la que yo estoy refiriendo como constitución natural de los pueblos, es la que se establece por medio de las tradiciones que han sido legadas de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. ¿Pero somos laicos o no? Estamos impuestos bajo una serie de instituciones laicas, pero particularmente esta comunidad en México no es laica. ¿México ha perdido a católicos? México sí ha ido perdiendo a católicos y creo que es principalmente un poco por lo que hemos ya ido comentando, principalmente por el proceso secularizador, ¿no?, que es esto de que pues la religión poco a poco ha ido saliendo de la vida pública y particularmente la Iglesia Católica. Todo esto, claro, en el siglo XIX, principios del XX, ¿no?, los gobiernos de Juárez, los gobiernos de Calles, no por nada tuvimos una guerra cristera, ¿no?, en defensa de la religión a principios del siglo XX. Pero sobre todo esta pérdida de los católicos ha sido, ¿no?, esta pérdida de la religión en ese sentido ha sido producto de la propia Iglesia por la crisis por la cual está suscitando hoy día, que es una crisis de fe. ¿Hay una crisis de fe hoy en día? Por supuesto, hay una crisis de fe. ¿Culpa de la Iglesia? Culpa de aquellos que han atentado contra los principios de la Iglesia. Particularmente San Pío X los va a caracterizar como los modernistas, el modernismo. ¿Qué es eso del modernismo? Para que no nos hagamos tantos problemas. El modernismo no es otra cosa que el liberalismo dentro de la materia religiosa, ¿no?, dentro de la Iglesia. Entonces, todo eso ha hecho que cambien las cosas. A principios del siglo XX podríamos ver las misas en latín, ¿no?, el catecismo tradicional, las mujeres vistiendo de velo, una espiritualidad que llevaba un misticismo y que llamaba la atención de todos. Y hoy día, pues, uno se acerca a la Iglesia y ¿qué tiene? Conciertos tipo pop, ¿no?, una modernidad rampante que hace que la juventud que busque esta espiritualidad no haga otra cosa que regresar a lo pasado. Aquí creo que podemos caer en un problema importante, Patricia Rubio. Tú como maestra en Filosofía, Cultura, Religión Contemporánea en la Universidad Católica de Lumen Gentium, además maestra en Bioética, podemos caer en el problema de una religión a la carta. Claro. Como si fuera un menú. Uh-huh. Si la religión católica es esta, si lo visualizan en un menú de restaurante, yo no voy a comer todo. Es decir, soy católico pero aborto. Exacto. Soy católico pero robo. Soy católico pero le bajo la vieja a mi compañero. Entonces, esos 10 mandamientos que exige la Iglesia para ser católico se vuelven a la carta. Hay confusión en eso, ¿no? Realmente, buen día. Gracias y buen día a todos.
Me parece que el aplicar o no la religión a la carta no es exactamente una cuestión como de la religión como tal, que la religión invite a aplicar la religión a la carta, sino más bien es una tendencia de los individuos a que ellos quieran aplicar o no, o asumir o no, aquellos estatutos o reglamentos o mandamientos. Particularmente ahorita acabas de mencionar el catolicismo, pero si se te fijas, o bueno, todos sabemos que de alguna forma todas las religiones implican un código moral. En todas las religiones hay códigos de conducta que tienen que ser observados. Entonces, no todos los individuos o no todos los sujetos observamos los códigos de conducta. Es tan fácil. En la escuela, ¿qué nos dicen? En la escuela nos dicen, bueno, en nuestros tiempos, que cuando usábamos uniforme, o actualmente, ¿no? Tienes que venirte con el uniforme de esta tal forma, tienes que traer ahora. Reglas. Exacto, hay reglas, hay normas. Inclusive al momento de aplicar o no un examen, lo que una escuela nos indica es, vas a contestar lo que tú conoces. Y ya depende del uso de la libertad que nosotros, esa prerrogativa que nosotros nos demos como individuos, de si nos vamos a pegar a las normas o no. Entonces, el hecho de ese relativismo religioso no es tanto un relativismo religioso, sino un relativismo moral. Y entonces ahí es donde viene el dilema. Esa moralidad tiene una relación justo con esta cuestión ética, con el cambio de época. Es un hecho, y eso no es innegable, a nivel religioso, dentro de la Iglesia Católica se está viviendo, como se ha vivido en otras ocasiones o en otros tiempos, se está viviendo un cambio de época. Ya estamos siendo testigos y estamos siendo actores o testigos de este cambio de época. ¿En México o en el mundo, para irnos a anuncios QTF? En el mundo. En el mundo. En el mundo. La religión católica en este momento, en estos tiempos, está pasando por un cambio de época. Estamos viviendo un proceso de transición dentro de la religión católica. Con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. No, el público está todo lo que da. A ver, dice Marco Antonio, ayúdenme a la siguiente reflexión. ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? ¿Quién contesta? Adelante. Bueno, esta es una pregunta de ámbito filosófico y realmente depende desde qué punto de vista se quiera abordar esta pregunta y desde ese punto de vista también se abordará la respuesta. Es un hecho que el hombre es un ser simbólico. Naturalmente, el hombre es un ser simbólico. ¿A qué me refiero? A que desde siempre el hombre le ha dado un valor especial a los elementos de la naturaleza, al sol, al viento, al agua. Entonces, podemos hablar desde el principio de la humanidad del totemismo y del animismo. ¿A qué me refiero el animismo? El viento que canta, el viento que me da un mensaje. Eso es el animismo, darle un sentido a las cosas. Y el totemismo, pues bueno, yo creo que podemos entenderlo un poquito mejor, un tótem al cual, o una figura, al cual nosotros le rendimos, llámese el buey, el cordero, etcétera, 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 ¿no? Pero realmente aquí, desde el punto de vista filosófico, el hombre es un ser simbólico y como ser simbólico, el hombre trata de darle una interpretación a las cosas para dar respuesta a su mismo ser. Justo lo que dijiste, Fernanda, hace ratito, porque después de la pandemia, regresamos, ¿o no? O sea, está en pregunta al aire, ¿no? Regresamos a ser más espirituales, porque el hombre busca esta respuesta y esta respuesta está dentro de sí misma y a veces esa respuesta, en el momento en que no somos capaces de responder a preguntas súper importantes o supra importantes o fuera de nosotros mismos, entonces buscamos la respuesta en Dios. Entonces, como tal, esa es la respuesta desde el punto de vista filosófico. O sea, no podemos quitar de la naturaleza humana que el hombre es un ser simbólico y que el hombre busca las respuestas fuera de su propia naturaleza. Entonces, la pregunta es, si el hombre no tiene la respuesta en su propia naturaleza, ¿en dónde está? La tendría que hacer a través de Dios. Exactamente, entonces ahí la pregunta creo que ya está. En esta pregunta ya está la respuesta. Los 10 países con menor número de personas de creyentes en el mundo, esto es bien interesante, ¿eh? China, Japón, Suecia, República Checa, Holanda, Hong Kong, Reino Unido, Israel. Y entonces la pregunta, ¿por qué los países más pobres son más religiosos y en los más ricos hay menos creyentes? Adelante. Creo que eso se puede responder a través de la realidad
que suscitó el quiebre de la unidad religiosa a través de la Reforma Protestante, ¿no? Estamos hablando de 1517, hace que el mundo, la cristiandad, como se conocía el mundo en ese momento, se divida en dos factores. Uno protestante, que va a ser obviamente materialista, de un progreso ¿De material, más desarrollo? claro, en ese caso, ¿no? Un progreso material, que en eso se va a identificar, ¿no? Con los países que ahorita acaban de decir. Y aquellos que no tienen ese desarrollo, pues obviamente hoy parten de este mundo católico, ¿no? De este mundo católico, que dentro de la historia los factores fueron llevando, ¿no? Nos tardaríamos muchísimo en envolver todo esto, pero los factores fueron llevando a esa propia pobreza que el mundo protestante generó ante ellos. A ver, es que es muy significativo. Y vamos contigo, tocayo, Fernando. Fíjate, los 5 países más religiosos del mundo, los más pobres, ¿eh? Bangladesh, Níger, Yemen, Indonesia y Malawi. Los menos religiosos del mundo, China, República Checa, Suecia, Dinamarca, Estonia. ¿Qué piensas de esto, Fer? Y de acuerdo sobre todo al estudio de Ipsos. Es bien interesante. Ahorita que los escuchaba, la consistencia es una parte que es relevante en este contexto. Es decir, no somos más religiosos que antes de la pandemia, somos más profundos, eso sí, pero los porcentajes de religiosidad no han cambiado. Sin embargo, ha incrementado la tolerancia, ha incrementado el creer que la religión te hace mejor ciudadano, al menos en México. Cuando comparas estos países y ves a través de sus generaciones, ves una ruptura, más o menos entre gente que tiene entre 40 y 55 y 60 años, que marca una ruptura muy particular. En los países más pobres, los más religiosos, esta ruptura hace una separación entre las generaciones más jóvenes. Exposición a medios, mucho contacto con el resto del mundo, la visibilidad los rompe y los separa de la religión. Y por el otro lado, países como Japón, que tú lo mencionabas, o Corea, que tienen menos del 40, me parece que es el 32%. Y que es un mundo de población, Exacto. Además. Y que son cero religiosos, los jóvenes empiezan a creer. Lo que es cierto es que todos necesitamos creer en algo y lo muestra el estudio. 9 de cada 10 personas en el mundo creen algo, sea un dios, sea una religión, sean espíritus, sean hadas, sean fantasmas, sean Lo que factores sea, naturales. en algo. Pero pareciera que es una necesidad humana creer en algo. A ver, déjenme ponerles de manera más sencilla esto, para poderlo entender simple. Si tú crees en Dios, en el comentario de que si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios, si tú eres creyente, pues Dios creó a las aves con la habilidad de reproducirse. Eso tú tendrías que creer en eso. Si eres creyente, tú tendrías que creer en que aquel domingo sucedió y entonces se hizo el mundo. Eso tendría que ser sí o sí y no dudarlo. Sine qua non, eso pasó. Así, si eres creyente. Ahora, si eres evolucionista, pues entonces nos vamos a la teoría de la evolución de Darwin, al huevo y la gallina, a qué se formó primero, y entonces ahí te puedes sorprender con todos los estudios científicos y madre y media que hay en el mundo sobre este tema. Desde la filosofía, desde muchas ciencias. Pero si tú crees en Dios, tienes que creer en ciertos principios. Esos no te los puedes brincar. Lo que pasa, bueno, hay una cuestión. La religión no está peleada con la ciencia y ese es un mito que tenemos ya que abatir. Sí, ya hace tiempo que la Iglesia ha tratado de romper este mito y como que en general se puede decir que la sociedad se resiste a romper este mito. Pero una cuestión es lo religioso, que es ad inter, y otra cuestión es aquello que tiene que ver con la ciencia, y la religión no está exactamente peleada con la ciencia, sino trabajan en comunidad y trabajan en colaboración. Copérnico, Galileo, Da Vinci son científicos y eran personas de ciencia que realmente marcaron pautas radicales en la vida ante la ciencia y tenían una afiliación religiosa y trabajaban, de hecho, justamente desde la religión, inclusive desde los monasterios, ya si queremos ubicarlos precisamente en un lugar, ¿no? Pero de alguna forma la fe no implica la falta de ciencia. Y ahí está la diferencia en cuanto a que
la religión, de hecho, apoya y suma a las investigaciones científicas. De hecho, pues bueno, en la historia se sabe, ¿no?, que los jesuitas fueron quienes empezaron a generar las universidades, a través de los monasterios se empezó a formar a la gente, dadas las circunstancias que fueran, ¿no? Pero de alguna forma es, si nosotros nos ponemos, fíjate, Fernández, como, ya sabes, cuando somos chiquitos, y te voy a tratar de ser, sabemos que se nos cae el diente, viene el ratón, viene el ala y nos deja dinero. A estas alturas, yo ya estoy muy grande para que venga el ratón. Estoy queriendo ser amable con... Que no hay público, por exactamente. Supuesto. Así debe de ser. Entonces, pero yo a estas alturas, a mi edad, yo debo también de crecer en esa formación religiosa para desmitificar aquello que es desmitificable. ¿Sí me explico? O sea, esto lo que acabas de decir, o sea, no es que tal cual, como un periodo histórico, como el tiempo, en días de 24 horas, en 7 días de 24 horas. Es que si eres creyente lo tienes que creer. No exactamente, no así, sino es exactamente la hermenéutica. O sea, ahí es cómo se interpreta. Pero lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, pero lo dice, no sé, es como el Popol Vuh. O sea, lo dice, o sea, son cuestiones que se dicen en los textos y conforme a las creencias de los tiempos, pero que no se toman literal. Es como si dijéramos realmente el Popocatépetl es un hombre, o sea, el volcán Popocatépetl es un hombre que se quedó dormido. A ver, tenemos un minuto y ya no nos va a dar tiempo. Tenemos tiempo más adelante en el programa, no lo creo, porque estamos saturados de información, pero para que regresen con este tema de el estudio. Lo que sí es un hecho, y con eso nos podemos quedar, es que independientemente de la religión o creencia, las fiestas religiosas mueven el mundo económico del mundo. Claro. Punto. Mueven el mundo económico del mundo, de todo, de la globalidad. A ver, nosotros, vacaciones de Semana Santa, vacaciones en Navidad, las fiestas religiosas, vamos a tocar ese tema en el estudio en otra ocasión, Fernando. Qué barbaridad lo que generan en dinero. A mí nadie me ha podido contestar, y con esto nos vamos a anuncios QTF, ¿cuánto entrega la Basílica de Guadalupe al Vaticano mensualmente en dinero? De lo que recauda, ¿cuánto entrega mensualmente a el Vaticano? Si lográramos saber la cifra, nos desmayamos, ¿eh? Nos desmayamos de la cantidad de dinero que entrega la Basílica al Vaticano. Si alguien tiene la respuesta, háganmela saber, porque parece que eso es un secreto de Estado.